Hello, my name is Eliana Carolina Jimenez Lopez. I am 26 years old. I am like Kurmana Cesar. I am a student engineer industrial in the University of NAT. El día de hoy voy a hablar sobre la solución del ejercicio 1 de la tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. Entonces, para nosotros comenzar a realizar este ejercicio debemos escoger la letra que nos dan en la tabla del anexo 1, donde nos dan dos preposiciones simples y una expresión simbólica. Y a partir de esa letra seleccionada debemos dar respuesta a los siguientes simples. Primer ítem, escribir la preposición compuesta del lenguaje simbólico en el lenguaje natural. Antes debemos leer nuestra expresión simbólica, donde nos dan unos conectores que son estos que están acá en este cuadrito, y la expresión en lenguaje natural debemos convertir. Entonces, dice, si los sistemas de la IA optimizan la ruta de los vehículos de transporte público y, acá podemos mirar nuestro conector y la IA reduce los tiempos de viaje ofreciendo a los usuarios en tiempo real, o tenemos otro conector, los sistemas de la IA no, una negación de P, una negación, no optimizan las rutas de los vehículos de transporte público. Aquí tenemos un condicional que sí puede ser sí, entonces, o por lo tanto, y una negación de Q. La IA nos reduce los tiempos de viaje ofreciendo a los usuarios información en tiempo real. Esa es mi respuesta al primer ítem. Vamos para el segundo ítem, que nos dice generar una tabla de verdad manual a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Recordemos que una tautología es cuando todos los resultados de la última columna son verdaderos. Una contingencia es cuando todos los resultados son falsos y verdaderos. Y la contradicción es cuando todos los resultados son falsos. Entonces, para crear nuestra tabla de verdad, debemos tener en cuenta el número de filas y el número de columnas. El número de filas se da una fórmula que es 2 a la n, siendo n el número de preposiciones simples. Entonces, ¿cuáles son las preposiciones simples? Son las letras que nos dan en nuestra expresión simbólica. En este caso tenemos la P y tenemos la Q. Son dos preposiciones. Entonces reemplacemos n. N sería igual a 2. Entonces quedaría 2 por 2, que son 4. Ese sería el número de filas que vamos a tener en nuestra tabla. El número de columnas ya se mide dependiendo de estas condiciones que están acá. Tenemos, la primera son las preposiciones simples. Anteriormente habíamos dicho que las preposiciones simples son las letras que nos dan en la expresión simbólica, que son la letra P y la letra Q. Entonces, una columna va para la letra P y una para la letra Q. Seguimos. La segunda dice, las negaciones si las hay. En nuestra expresión simbólica hay dos negaciones, negación de P y negación de Q. Entonces, una columna para negación de P y una columna para negación de Q. Y la tercera condición son las preposiciones compuestas. Hay dos preposiciones compuestas, son aquellas que van enlazadas en paréntesis. Tenemos esta preposición, perdón, esta que está acá, que sería esta, y esta preposición, esta completa hasta donde termina el paréntesis. Y por último, la expresión simbólica, como tal, toda la expresión que nos generaron en este ejercicio. Entonces, para hallar la primera fila, los valores de la primera fila, se debe dividir el número de filas, como habían sido 4, se van a dividir en 2. Las primeras 2 van a ser verdaderas y las segundas van a ser falsas. Igualmente para la segunda columna, pero a diferencia de que esta se va a dividir en la mitad de la anterior columna, sería 1. Entonces, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. ¿Listo? En la siguiente columna, la negación de P. Vamos a hallar la negación de P y aquí nos vamos a dirigir a esta herramienta que nos va a servir mucho. Vamos para el conector de la negación. Nos dice que cuando la preposición P, o sea, de esta negación,
es verdadera, va a ser todo lo contrario, entonces sería falsa. Si esta es verdadera, esta sería falsa, y si esta es falsa, sería verdadera, y así sucesivamente. Igualmente para la negación de Q. Si acá Q es verdadera, acá será falsa. Si acá Q es falsa, será verdadera, y así sucesivamente. Vamos para la siguiente columna, que tenemos una conjunción. Acá tenemos nuestro conector que es una conjunción. Dice que si las dos preposiciones son verdaderas, el resultado será verdadero. Entonces, tenemos a P y tenemos aquí, vamos a utilizar estas dos columnas. Si este y esta es verdadera, será verdadero. Si esta y esta es verdadera y esta es falsa, será falsa. Si esta es falsa y esta es verdadera, será falsa. ¿Listo? Vamos con la siguiente expresión, la siguiente proposición compuesta, que tenemos esta preposición que está acá, y tenemos una disyunción de la negación de Q, de P. Entonces dice que si este valor y este valor son falsos, el resultado va a ser falso. Entonces vamos a tener en cuenta esta columna y esta columna. Nos dice que si esta es falsa y esta es falsa, será falsa, pero de lo contrario sería verdadera. Entonces vamos a buscar las que son falsas. Acá tenemos falsa y falsa, este sería falsa. Si este es falsa y este es verdadero, sería verdadero, y así sucesivamente. Para la última expresión tenemos que la preposición compuesta, esta que está aquí, esta columna, tenemos un condicional y la negación de Q. Vamos a tener en cuenta esto. Dice que si el antecedente, este que está aquí, o sea, el que va antes, es verdadero, y el consecuente, este que está aquí, es falso, ambos serán falsos. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta esta columna y esta columna. Dice que si esta es verdadera y esta es falsa, esta será falsa. De lo contrario sería verdadera. Entonces, si esta es falsa y esta es verdadera, sería verdadera, y así sucesivamente. Y esta es la composición y el resultado de nuestra tabla de verdad, que el resultado todos son falsos y verdaderos, por lo tanto es una contingencia. Y el tercer ítem nos dicen que generemos la tabla de verdad a través del simulador de la lógica de ONAR, donde hay un link en el anexo 2 donde ingresamos nuestra expresión simbólica, y él nos va a generar el mismo resultado que debe dar nuestra tabla manual. Muchas gracias. Esta es mi exposición.